A continuación, haré algunos ejercicios para practicar el uso de las funciones de texto con bases de datos donde la información se encuentra totalmente agrupada en una celda. Supongamos que tenemos una base de datos que tiene la siguiente estructura: código, /sexo, /edad, /sueldo, /profesión, /distrito, /estado. Y nos piden hallar la suma de la última cifra de los códigos de todas las personas. Lo primero que vamos a hacer es crear una columna de ayuda y decimos: si el código está comenzando con el texto, notamos que la última cifra del código se encuentra en la posición 7. Y entonces vamos a poner igual extrae, abro paréntesis, seleccionamos la celda donde está el texto completo, coma 7, posición inicial de extracción, coma 1, un solo carácter. Doy enter y ya tenemos la última cifra de los códigos. Sin embargo, este dato está en texto, en formato texto. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Si aplicamos la función suma y marcamos un rango de celdas, notamos que la suma nos da 0. Eso se debe a que cuando aplicamos una función izquierda, derecha, extrae o sustituir, lo que devuelve siempre la computadora son textos. Entonces la pregunta es cómo hacer para que esto se convierta realmente en un valor numérico verdadero con el cual nosotros podamos operar. Presionamos F2, modificamos la fórmula y agregamos externamente la función valor. Damos enter y podemos notar ahora claramente que el dato ya no se alinea a la izquierda como si fuese un texto, sino se alinea a la derecha como si fuese un número. Al hacer doble clic hacia abajo, ya automáticamente la suma está funcionando acá. Por tanto, estos datos ya sí son números. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a la respuesta y ponemos igual suma, abrimos paréntesis, marcamos nuestro rango, damos enter y ya tenemos la respuesta a la pregunta deseada. Voy a poner acá como ayuda visual la función fórmula texto, que nos permite ver cuál es la fórmula que se ha trabajado para la solución de este problema. En esta segunda pregunta nos piden hallar la cantidad de mujeres que hay en la base de datos. Lo primero que detectamos es que el sexo se encuentra después del primer slash. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos acá y poner la ubicación del primer slash, que lo voy a poner como /1. Para eso usamos la función hallar, abrimos paréntesis, el primer argumento es el texto que queremos buscar, que en este caso sería el slash, coma, ¿dónde lo voy a buscar? En el texto que se encuentra a la izquierda, posición inicial de búsqueda, coma 1. Entonces, en estos momentos lo que yo tengo acá es la posición del primer slash. Ahora bien, acá en la parte superior voy a poner la función fórmula texto para que se pueda revisar claramente la función que he usado hasta ese punto. Y decimos, si el primer slash se encuentra en esta posición, el sexo, ¿en qué posición se encuentra? Una posición más a la derecha. Esta celda más 1. Esta es la posición donde se encuentra el sexo de la persona. Si esta es la posición donde se encuentra el sexo, ¿cuál es el sexo? ¿Cuál es el sexo? Y decimos igual extrae. Abrimos paréntesis. El primer argumento es el texto donde está la información completa, coma, segundo argumento, la posición inicial de extracción, que es la posición donde se encuentra el sexo, coma, ¿cuántos caracteres voy a extraer? Que en este caso va a ser 1. Damos enter, doble clic hacia abajo, y ya tengo la condición de M o F, para condición de hombre o mujer. Acá vamos a colocar una copia
de la función de fórmula texto para que lo tengan referenciado. Una vez que tenemos eso, nuestro problema está solucionado, porque iríamos a la zona de la respuesta y pondríamos igual contar.si, abrimos paréntesis y decimos la función contar.si tiene dos argumentos. El primer argumento es el rango que quiero analizar, control shift freeze hacia abajo, coma, comillas, ¿qué es lo que quiero buscar? Quiero buscar la letra F de femenino. Cierro paréntesis, damos enter y ahí estaría la respuesta a nuestra pregunta. Acá en esta zona voy a colocar la solución de la celda roja. Sería igual fórmula texto y esta es la fórmula que hemos estado usando. En la pregunta 3 nos piden hallar el promedio de las edades de las personas y notamos que las edades se encuentran entre el segundo y el tercer slash. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar primero hallando la posición de los slashes. Slash 1, arrastramos hacia la derecha, slash 2, slash 3. Vamos a hallar el primer slash. Para eso usamos la función hallar, abrimos paréntesis, comilla, slash, comilla, coma, selecciono el texto que quiero analizar, que sería la primera celda blanca, coma 1. Cerramos paréntesis y damos enter. Que tenemos acá la posición del primer slash. Vamos a hallar ahora la posición del segundo slash. Ponemos igual, nuevamente hallar, abro paréntesis, comilla, slash comilla, coma, hicimos posición inicial a partir de donde, o el texto, perdón, a partir de donde queremos hacer la búsqueda, clic a esta celda. Y el truco acá es presionar la tecla F4 para fijar la columna solamente. ¿Sí? Fijamos la columna, coma, posición inicial de búsqueda después del primer slash. Clic a esta celda más 1. Damos enter, ya tengo la posición del segundo slash. ¿Y qué hago con esta fórmula? La puedo arrastrar a la derecha. Y ya tengo la posición del tercer slash. Hacemos doble clic hacia abajo y tenemos todos los slashes hallados. Voy acá a colocar las funciones que he estado usando. Esta es la primera, esta es la tercera y acá iría la segunda. Entonces, si ya tenemos la posición de los tres slashes y yo sé que la edad se encuentra entre el segundo y el tercer slash, voy a obtener acá la edad. ¿Cómo lo hacemos? Igual, extrae, abro paréntesis, primer argumento, el texto blanco, completo, coma. Como la edad se encuentra entre el segundo y el tercer slash, la fórmula de extracción nos dice posición del segundo slash más 1, coma, posición del tercer slash menos posición del segundo slash menos 1. Cierro paréntesis y damos enter. Ahí ya tenemos la edad. Pero voy a copiar la fórmula para que se note acá. Hay una característica. Si nosotros hemos trabajado con las funciones izquierda, derecha, extrae o sustituir, lo que devolvemos siempre son textos. Entonces tenemos que, para convertirlo a número, necesariamente aplicarle la función valor. Abrimos paréntesis, nos vamos al final, cerramos paréntesis, damos enter, ya tenemos las edades como números. Hacemos doble clic hacia abajo y estamos listos para hallar la respuesta, porque nos piden hallar el promedio de las edades.
que ponemos igual promedio, abro paréntesis, me voy hasta el final, control shift flecha hacia abajo, damos enter y ya tengo el promedio hallado. Y acá vamos a poner la función fórmula texto para que tengan referenciado cuál fue la fórmula que se usó para la respuesta final. En la pregunta 4 nos piden hallar la cantidad de personas que viven en comas. Una forma sería comenzar a buscar el primer slash, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, como hicimos en la pregunta anterior, hasta poder llegar a los slashes que separan a la palabra comas. Sin embargo, una forma mucho más práctica sería la siguiente. Lo que voy a hacer es voy a tratar de hallar la palabra comas dentro del texto que nos están dando. Coma, selecciono la celda blanca, coma 1. Cierro paréntesis, enter. Y acá existen dos posibilidades. Si la función hallar encuentra la palabra comas, va a devolver un número que indica la posición donde está encontrando la palabra dentro del texto. Pero si por el contrario devuelve valor, significa de que no encontró la palabra y por tanto está devolviendo un mensaje de error. Entonces regreso a esta celda y le voy a poner adelante la función que se llama isError. ¿Qué es lo que hace la función isError? Analiza la fórmula y devuelve verdadero si encuentra un error y devuelve falso si es que no lo encuentra. Voy a poner la fórmula acá, en la parte superior. Por tanto, el verdadero ¿a qué sería equivalente? A decir que no tiene la palabra comas. El falso ¿a qué cosa sería equivalente? A que sí tiene la palabra comas. Mi pregunta estaría resuelta, porque nos dicen cuántas personas son de comas. Tendría que contar en esta columna cuántos falsos hay. Y entonces pongo igual, contar punto sí, abro paréntesis, marco el rango donde están los datos, coma, y pongo la palabra falso sin comillas, porque no es un texto, sino que es un valor de tipo lógico. Doy enter y ya tengo la respuesta. Esta es la cantidad de personas que viven en comas. Voy a poner la fórmula acá para que la tengan referenciada. Y esa sería la respuesta. En la pregunta 5 nos piden hallar el promedio de las edades de los divorciados. Entonces, en este caso, tenemos dos problemas. Por un lado, el estado civil y el otro, que es el problema más serio, la edad, que hay que extraerla desde esta posición. Y entonces, acá nos conviene más ubicar la posición de todos los slashes y hacer la separación de los datos que estemos necesitando. Entonces vamos a poner slash 1 y como yo detecto que en el texto hay 6 slashes, voy a copiar hacia la derecha hasta el slash 6. La técnica acá es la siguiente. Vamos a hallar el primer slash. Abro paréntesis, abro comillas, selecciono el slash, cierro las comillas, coma, selecciono el texto que quiero analizar, que sería este de acá, coma 1. Con eso ya obtenemos la posición del primer slash. Doble clic hacia abajo y acá, a partir del segundo slash, vamos a crear una fórmula que sea tan genérica que pueda copiarse hacia la derecha hasta el sexto slash y por tanto hallar todas las posiciones de una sola vez. Para eso ponemos igual hallar, abro comillas, slash comilla, coma, selecciono el texto, pero tengo la precaución de fijar con dólar la columna, coma,
y selecciono la posición del primer slash más 1. Cierro paréntesis y doy Enter. Al momento que se copia hacia abajo, para hallar la posición del tercer slash se basará en la posición del segundo, y para hallar el cuarto se basará en la posición del tercero, y así sucesivamente hasta el sexto slash. Hacemos acá doble clic hacia abajo y ya tenemos todos los slashes hallados. Voy a centrarlo para que esto se vea mejor. Igual los títulos. Y decimos, si ya tenemos las posiciones de todos los slashes, lo que tengo que ahora hacer es hallar, por ejemplo, la edad. La edad se encuentra entre el segundo y el tercer slash. Entonces me voy acá y pongo edad. Y aplico la función extrae. Abro paréntesis. Selecciono el texto blanco, coma. Y digo, como la edad se encuentra entre el segundo y el tercer slash, ¿qué dice la fórmula de extracción? Toma el segundo slash más 1, coma, y el tercer argumento es el tercer slash menos el segundo slash menos 1. Cerramos paréntesis, Enter, y este sería la edad, pero está en formato de texto, así que le aplicamos adelante la función valor. Abrimos paréntesis, nos vamos al final, cerramos paréntesis, damos Enter y ya tenemos la edad de la persona. Hacemos doble clic. Ahora, lo que nos piden es el estado civil. Entonces pongo estado. Y detecto que el estado se encuentra al final, o sea, después del último slash. Después del sexto slash. Entonces decimos igual extrae. Abrimos paréntesis, seleccionamos el texto blanco, coma, buscamos la posición del sexto slash más 1 y digo, quiero extraer todo lo que esté después y voy a poner un número por exceso, 100. Si la computadora encuentra que hay menos caracteres, extraerá solamente los caracteres que encuentra. Doy Enter y ya tenemos acá el estado civil. Doble clic hacia abajo. Por tanto, ya estoy a punto de hallar la respuesta. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Me dice hallar el promedio de las edades. Y vamos igual promedio punto sí. Abro paréntesis. ¿Cuál sería el argumento inicial? El rango de todos los estados civiles que quiero analizar. Control Shift, flecha hacia abajo, coma, abro comillas y digito divorciado. Cierro comillas, coma. ¿Cuál sería el tercer argumento? Lo que quiero promediar, que en este caso es la edad. Marco la edad, doy Enter y ya tengo la respuesta del ejercicio. Acá coloco la lógica de la fórmula que se está usando.